Yo sabía que siempre iba a ser una persona que, aunque se esforzara, iba a tener un defecto para la sociedad. O sea, no importa cuánto te esfuerces cuando eres lesbiana, homosexual, discapacitado, cuando perteneces a una minoría, no importa cuánto te esfuerces, siempre van a decir, sí, es brillante, pero, ¿no? Es genial, pero. Entonces, yo supe siempre que esa iba a ser la situación conmigo. Yo iba en tercero de secundaria cuando mi mamá lo descubre. Es mi mamá quien lo descubre. Y fue durísimo. Cuando estabas con tu pareja de secundaria. Sí, llegó a la casa en algún momento como una amiga o como lo que sea. No, no éramos pareja, era un tema de chavitos. O sea, ahí que no eras pareja de nadie. O sea, eran novios con unos, a la otra semana eran otros novios. Y así estabas en la secundaria, ¿no? Como a los 14 o 13 empezamos a ir a la iglesia con mi familia y eso se hizo más complicado. Entonces, mi mamá fue la que se da cuenta que un lunes, eso habrá sido un sábado, eso que se dio cuenta. El lunes yo bajo lista para irme a la secundaria y ya estaban ahí sentados el pastor y su esposa y mi mamá y mi papá en la sala de la casa, ¿no? Entonces, Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Guillermo Iván Huerta, mejor conocido como Memo Iván Huerta ya en mis redes sociales. El día de hoy vamos a continuar con nuestros podcasts fabulosos, podcasts que hablan acerca de historias reales e historias que inspiran. Hoy tengo el placer, pero de veras es un placer enorme, enorme, enorme. Tengo aquí en la mesa a una señorita a quien yo admiro mucho, que en alguna situación en mi vida me ayudó muchísimo con un tema que para mí era súper importante. Tal vez no sea muy conocida para muchos, pero a partir de hoy va a ser un hitazo y estoy totalmente seguro que muchos van a buscarla a partir de este intercambio de experiencias. Me encuentro el día de hoy con Alejandra Cuello. Ella es una prestigiosa abogada, para mí una de las mejores abogadas que he tenido la oportunidad de conocer y que tenemos el día de hoy, afortunadamente, aquí en Memo Iván Huerta, historias reales, historias que inspiran. Hola Ale, ¿cómo estás? ingeniero, pues muchas gracias por la invitación. Ojalá que así sea, tal cual todo lo que acaba de decir, que a partir de esta entrevista me conozca un poco más la gente. Y pues muchísimas gracias por la invitación a este programa que realmente ayuda muchísimo a conocer las historias de las personas. Gracias Ale, gracias Ale. Pues ayúdanos a conocerte un poquito más. Hay mucha gente que no conoce a Ale. Me gustaría escuchar un poco acerca de quién era Alejandra Cuello antes de convertirse en abogada, de manera rápida. Yo soy una mujer de 39 años de aquí de Tuxtla. Pues antes de ser abogada, pues era prácticamente una adolescente. Nací en Tuxtla, crecí en Tuxtla, toda mi familia vive en Tuxtla. Y pues eso era una adolescente que le encantaba el derecho. Yo siempre quise estudiar derecho, nunca jamás pensé estudiar en otra cosa. Y pues actualmente hago lo que más me apasiona. Ok. Ale nace en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hace 39 años. Así es. ¿Qué tipo de niña era Ale cuando andaba ahí haciendo sus pininos? Era una niña muy... Yo era feliz dentro de todo lo que cabe, pero yo desde niña, por ejemplo, vamos a empezar fuerte, ¿no? Yo desde niña supe que era una niña lesbiana. Yo siempre supe que la vida iba a ser difícil para mí porque esa parte marcaba mucho, mucho, mucho mi infancia, ¿no? Yo sabía que era lesbiana y también sabía que para mi familia era un tema muy complejo. La gente se preguntará, sí, pero ¿cómo sabías? ¿Cómo sabías? Pues así como un niño sabe que es un niño heterosexual, porque naturalmente, por ejemplo, en el caso de los varoncitos les gustan las niñas, y a las niñas los niños, pues a las personas homosexuales, gays, lesbianas, lo que sea, pues nos gusta nuestro mismo sexo. O sea, a mí me gustaban las niñas también.
era algo que ahorita estamos hablando 39 años o 35 años o 30 años después, pues obviamente estamos viviendo otro mundo, otra forma de ver la vida y las cosas, a pesar de que todavía sigue existiendo mucha discriminación. Pero yo fui una niña de lo que cabe feliz, pero con una situación que me partía como a la mitad, por así decirlo, ¿no? O sea, así como que me partía a la mitad y me costaba mucho lidiar con eso, con el miedo al rechazo, que sí hubo muchísimo. Ale, ¿tienes papá y mamá? Claro, gracias a Dios los tengo a los dos. ¿Tienes hermanos? Tengo 2 hermanas mayores. 2 hermanas mayores. Más pequeña. Ellas consienten a la bebé Ale cuando nace, cuidan a la bebé Ale cuando nace, juegan con Ale cuando está en sus primeros años de vida. Y empieza este tema de estas sensaciones que me acabas de comentar. ¿A qué edad tú sientes, tal vez sin conocer el término, ¿verdad? Porque eras una niña, pero ¿a qué edad empiezas a darte cuenta que te gustan las niñas? Siempre, o sea, desde que tienes ya uso de razón y empiezas a desarrollar este tipo de sentimientos o lo que sea, desde que lo empiezas a hacer, desde ahí lo sabes. Y voy a contar un aspecto que yo solo lo he contado en mesas muy cerradas con amigos muy cercanos. Gracias, Ale. Y lo voy a contar así abiertamente. Y lo voy a contar para que la gente sepa a veces cómo podemos llegar a sentirnos. Porque se gestan muchos conflictos a veces en la sociedad por no poder entender a la otra persona, por no tener capacidad de desarrollar empatía. Yo cuando era una niña, en el kinder estoy hablando, yo sabía que era una niña lesbiana, no me gustaba usar vestidos, no me gustaba usar faldas, no me gustaban las cosas femeninas de niña. Yo no tengo una identidad transgénero, yo no considero ser un hombre, ni me creo un hombre, ni me siento un hombre, pero sí no me gustan las cosas femeninas, ¿no? Entonces yo me defino como una mujer lesbiana. Y yo desde niña lo supe, quizá no con los nombres, quizá con mucho miedo, o quizás sí con los nombres, pero sabiendo lo que eso significaba. Y yo lloraba en el kinder. Por ejemplo, mi mamá llegaba 10 minutos tarde y yo lloraba. En la primaria igual. Cuando entré a la primaria ya estaba una de mis hermanas, porque la mayor me lleva 6 años. Allá estaba una de mis hermanas. Y mientras ella estuvo en la primaria, pues yo no lloraba a la hora de la salida, pero cuando ella se fue y entró a la secundaria, yo lloraba a la hora de la salida si mi mamá llegaba tarde, pero era porque yo tenía miedo de que mi mamá me abandonara porque yo era una niña lesbiana. Y me preguntaban durante muchos años, ¿pero por qué lloras? ¿Pero por qué lloras? Yo sí sabía por qué lloraba. Y nunca jamás lo pude decir. Nunca dije, yo lloro porque no me gustan los niños, me gustan las niñas, no formo parte, no encajo en la sociedad como debería ser y siento miedo de que por eso mi mamá me abandone. Y en aquel momento lo recuerdo perfecto, mis abuelitos querían esos de ramear, ¿no? Que te echaban alcohol y unas ramas. Bueno, pues hacían eso, me llevaron al doctor. Perdóname que te interrumpa, Ale. ¿En algún momento tus papás entendieron esa situación? ¿Se dieron cuenta que te gustaban las niñas? Sí. Lo platican seguramente con los abuelos y de ahí empiezan estas acciones para evitar. No. No fue unas terapias de conversión, por así decirlo. No, para nada. Ellos pensaban que me habían asustado. Muy bien. Ellos pensaban que yo tenía alguna otra cosa, ¿no? Antes se creía como que en el empacho, cosas de creencias de antes, de abuelitos. Y entonces mi abuelita le decía, ramea a la niña, pero era porque yo no lo decía. Correcto. Si yo lo hubiese dicho, pero Sí. era una niña de 5 o 6 años, 6 ¿no? años. ¿No? Entonces, si yo lo hubiese dicho, quizás no, o sea, se hubiera evitado tanta creencia. Claro. Pero yo no lo decía. Y el miedo, el motivo del llanto era el miedo al abandono. El miedo de que mi mamá se diera cuenta que tenía una hija defectuosa, una hija no perfecta y ya no me quisiera.
no creo que hubiese pasado, ¿verdad? O sea, no sé qué hubiese pasado si yo lo hubiera dicho. Creo que mis papás tampoco estaban ciegos ni eran tontos, pero pues la infancia fue dura en ese aspecto porque yo vivía con ese miedo. Ale, hace 39 años estamos hablando de la época de los mediados de los 80s, 90s. Sí, nací en el 86. Sí, no era tan comprensible la situación como ahora. Pero ¿en qué momento Ale niña o en qué momento Ale adolescente enfrenta ese temor de decirle las cosas a papá y a mamá? Yo supe desde niña, tuve mucha claridad mental y yo supe que la vida iba a ser muy dura y muy difícil. Entonces pues yo no lo decía, pero yo me esforzaba como de otras maneras, ¿no? En agradar a mis papás, sacando buenas notas en la escuela. Y es en la secundaria cuando, pues ya, o sea, la secundaria a todos es parte de la naturaleza, es parte de la biología, que a todos se nos alborotan las hormonas. Nos convertimos en unos adolescentes. Queremos hacer lo mismo que están haciendo todos los adolescentes, pero ahí hay otra barrera, ¿no? O sea, los niños y las niñas empiezan a noviar y todo eso, y andan en la escuela y que si se besan y que si no. Y en mi caso, pues no era así. Aunque a mí me gustara una niña, pues no te lo podía ir a decir ni nada por el estilo. O sea, te lo tienes que callar. La adolescencia fue complicada en ese aspecto, en el aspecto de la libertad de poder decirle a alguien, me gustas, de poder convivir con alguien con una intención de andar, como los chavitos, ¿no? Claro. Pero ahí, pues me involucré por primera vez con alguien y es cuando yo iba en tercero de secundaria. De hecho, hay cosas que recuerdo como si hubieran ocurrido la semana pasada. Yo iba en tercero de secundaria cuando mi mamá lo descubre. Es mi mamá quien lo descubre. Y fue durísimo. Cuando estabas con tu pareja de secundaria. Sí, llegó a la casa en algún momento como una amiga o como lo que sea. No éramos pareja, era un tema de chavitos. O sea, ahí que no eras pareja de nadie. O sea, eran novios con unos, a la otra semana eran otros novios. Y así estabas en la secundaria, ¿no? Yo no viví eso, claramente. Pero pues sí medio lo experimenté con alguien, con otra compañera. Llegó a la casa como si fuera una amiga y mi mamá vio que nos dimos un beso, pero ni siquiera fue un beso así de novias, nada, fue un beso de saludo y ya. Y mi mamá se enteró, en aquel momento íbamos a la iglesia cristiana, algo que hacía más complicado todavía el tema, ¿no? O sea, como a los 14 o 13 empezamos a ir a la iglesia con mi familia y eso se hizo más complicado. Entonces, mi mamá fue la que se da cuenta y no sé, o sea, tuvo una reacción muy adversa, ¿no? Nada positiva. Entonces, yo recuerdo perfectamente, y eso también es algo que solamente he contado en mesas con amigos, que un lunes, eso habrá sido un sábado, eso que se dio cuenta. El lunes yo bajo lista para irme a la secundaria. Y ya estaban ahí sentados el pastor y su esposa y mi mamá y mi papá en la sala de la casa, ¿no? Entonces, bajo, los veo y digo, a las 7 de la mañana, ¿qué está haciendo aquí el pastor con su esposa? No, por supuesto, ¿no? Y era el tema, ¿no? De haz tu oración de arrepentimiento, esto. Y yo dije, ya, voy a hacer la oración de arrepentimiento, ya me quiero ir, ya no quiero estar aquí, o sea. Luego en la adolescencia de por sí es una etapa muy complicada para las personas, para todas las personas, porque todas las personas pasamos por ahí. Y este aspecto lo hacía más complicado todavía. Entonces ahora te volvías más problemático, más problemática. Yo fui muy problemática en mi casa. Pero había como un motivo, pues, por así decirlo. Entonces llegaron, que oraron por mí y todo este aspecto fue complicado, fue duro de vivir. Y de ahí oramos, dije que me arrepentía y ya me fui a la escuela, le conté a mis amigos y pues ya pasó, ¿no? Pero yo jamás pensé en fingir algo que no era. O sea, eso era, pues. Ale, dijiste ahorita algo bien importante, que comentaste las cosas con tus amigos. Sí. Ale fue una persona o fue una chica que pues de alguna manera omitió algunas cosas en su casa hasta los 13, 14 años, ¿verdad? A los 15. A los 15 años.
pero con los amigos siempre te demostraste tal cual. ¿Hubo esa aceptación por parte de tu grupo de amigos chavitas, o también hubo algún rechazo? Con ciertos amigos. O sea, es que todo el mundo se daba cuenta, o sea, no te puedes dar cuenta, ¿no? Eres como de que era un amigo, eres una lesbiana fosforescente, hasta en la oscuridad se te nota. O sea, no te puedes no dar cuenta, pero con mis amigos hablábamos de quién nos gustaba, etcétera, etcétera. Entonces yo sí tenía la libertad, con ellos yo me sentía libre de decirle, no, pues me gusta fulana, o esto pasó, o me mandó esta notita. Ese tipo de cuestiones sí las viví en libertad con mis amigos en la secundaria, también en la prepa. Sí, por supuesto que sí. Sí, yo fui muy libre en ese sentido. Y obviamente en mi casa, pues ya no hablaba del tema, pero ni para bien ni para mal. O sea, era como no tocarlo. Estaba ahí, pero no lo toquemos, ¿no? Perfecto. Me dijiste cómo lo tomó mamá. ¿Y papá cómo lo tomó? Bueno, es que mi papá en realidad no lo tomó a mal, solo que estaba mi mamá de por medio, ¿no? Y para mi papá, perdón, la joya de la corona de la familia es mi mamá. O sea, ella es es todo para él. Lo que diga mamá, eso quizás se hace, ¿no? O se termina haciendo. Quizás haya cierta resistencia, pero se termina haciendo. ¿Y las hermanas mayores qué pensaron? Ellas ya lo sabían. ¿Ellas se daban cuenta o no se daban cuenta? Todo el mundo se daba cuenta. Es que, vuelvo a repetir, solamente que te pusieras una venda en los ojos y no quisieras ver. De hecho, es una frase que mi mamá me contó en alguna ocasión que mi papá le dijo. Le dijo, o sea, es que de verdad no te lo esperabas, o sea, porque todo el mundo se lo esperaba, claro, ¿no? Y mi mamá fue así como, no. Mis hermanas, ha habido aceptación, incluso hablo hasta la fecha, porque digamos que hay aceptación de alguna manera por amor, pero van a la iglesia. Entonces la iglesia casi que les impide aceptarlo del todo o abrazar del todo a la situación, no sea que también a ella les alcance el pecado y les caiga un rayo, ¿no? O algo por el estilo. Pero eso es el tema de la iglesia. Correcto, Ale. Bueno, pasas ese momento muy importante en tu adolescencia, que le mando un cordial saludo a tu mami y a tu papi. Claro, yo los amo muchísimo. Con esta belleza de hija que tienen, de veras impresionado con lo que nos acabas de platicar, porque no es fácil decirlo ante las personas que nos están viendo, pero creo que ya no es, pues dejaron de ser tabús, dejaron de ser temas aislados. Hoy es una situación tan normal que poco a poco nos hemos tenido que acostumbrar. Yo te agradezco mucho, Ale, esa confianza, te respeto y te admiro mucho por lo que nos acabas de compartir. Pero bueno, esto que se vuelve muy importante en tu vida, el tema de la identidad de género, la cuestión de orientación sexual, de alguna manera también va formando a Alejandra y va siendo parte de su base y de su formación para lo que ella quiere lograr alcanzar. Me dijiste que desde chavita sentía ciertas cuestiones en la cuestión de género, pero también quería ser abogada. ¿En qué momento nace el que tú decidas estudiar abogacía y cuál realmente es el fundamento por lo que lo haces? Yo sabía que siempre iba a ser una persona que aunque se esforzara, iba a tener un defecto para la sociedad. O sea, no importa cuánto te esfuerces cuando eres lesbiana, homosexual, discapacitado, cuando perteneces a una minoría, no importa cuánto te esfuerces, siempre van a decir, sí, es brillante, pero, ¿no? Es genial, pero. Entonces, yo supe siempre que esa iba a ser la situación conmigo. Así que sacaba buenas calificaciones. Me volví rebelde, sí me volví rebelde. O sea, no tenía la mejor conducta social en la escuela con los maestros. Tenía un problema o tuve algún problema en algún momento con la autoridad. Por lo mismo, ¿no? Con maestros y así. Pero siempre traté de sacar buenas calificaciones.
Cuando yo siempre quise estudiar Derecho, o sea, nunca pasó por mi mente estudiar otra cosa que no fuera Derecho. Cuando yo iba terminando la prepa, hablé con mis papás y les dije, yo quiero estudiar Derecho, pero quisiera estudiarlo en San Cristóbal, porque pues aquí no está la facultad, o en la UVM. Mi familia nunca ha sido una familia de dinero, no somos ricos, no tenemos como amplias, no teníamos como amplias posibilidades. Y en aquel momento mi hermana mayor me lleva 6 años, la de en medio me lleva 2, y pues yo que soy la más chica. Y en aquel momento nos juntamos 3 en la universidad, porque pues la carrera de medicina, mi hermana mayor es doctora, es médica, y pues la carrera es de un montón de años, ¿no? Sí. Mi hermana, la de en medio, estaba en la universidad y yo estaba por entrar a la universidad. Pues obviamente mis papás me dijeron, no, ni en la facultad ni en la UVM, no nos alcanza el dinero. O sea, no podemos económicamente, porque estar en la facultad era la manutención allá. Gasto de renta, ir y venir no era una opción en aquel momento. Te quiero interrumpir tantito para que nuestro auditorio sepa de qué lugar estamos hablando. Mencionaba San Cristóbal, es San Cristóbal de las Casas, que está aquí en el estado de Chiapas. Y la universidad que mencionas está aquí en Tuxtla, de tu hermana de en medio, y la universidad de tu hermana mayor también estaba aquí en Tuxtla, la facultad. Entonces, había una chica que estaba aquí en medicina, sí. Había una chica que estaba aquí en UVM que pagaba mucho la colegiatura. Ella estaba en la Salazar. En la Salazar, que pagaba ahí una colegiatura. Allá los amigos de la Salazar, a ver si ahorita que les estamos haciendo publicidad, si le pueden bajar tantito. Y Ale, que decide estudiar Derecho en San Cristóbal de las Casas, pero aún cuando está aquí a 1 hora, pues hay que pagar renta, hay que pagar transporte, hay que pagar colegiatura. En ese momento, por eso te interrumpí un poco. Adelante. Sí, claro. O sea, representaba un costo. Mi hermana estaba en una escuela pública, la mayor, pero estaba en una carrera que es cara, ¿no? O sea, de libros, material, etcétera. Mi hermana, la de en medio, que estaba en una escuela pagada, pero mucho más económica que en aquel momento la UVM, ¿no? Que era, o estar allá en la facultad en San Cristóbal de las Casas. Entonces, pues obviamente yo pido esa oportunidad, no me la pueden dar, no es porque no me la quisieran, es porque realmente ellos sabían que no iban a poder, había responsabilidades, ¿no? No solamente eran colegiaturas, es un todo global en una familia. Y pues mi mamá me dice, no, vas a estudiar en la misma escuela que tu hermana, porque mi hermana, la de en medio, también está estudiando Derecho, vas a estudiar en la misma escuela. Y yo le dije, sí, pero yo no quiero estudiar ahí, porque ella estaba estudiando en el plan normal de 4 años y medio, me parece que son 9 semestres, y yo ya tenía como muchas ansias de empezar este rollo, ¿no? Entonces le dije, pero hay una opción, es un plan cuatrimestral, es escolarizado, solamente que te avientas 4 meses de clases, 1 semana de exámenes, 1 semana de vacaciones y vuelves a empezar. No importa que hayan vacaciones de diciembre, de lo que sea, así es el plan. Para hacerla más rápida. Para hacerla en 3 años. En 3 años. En 3 años. Uh-huh. Y me dijeron, sí, adelante. Y le dije, pues voy a conseguir una beca. La conseguí. Yo, por la misma situación, esta parte de mi orientación sexual ha marcado mi vida. Para bien, yo no la veo como un aspecto negativo y jamás lo veré como un aspecto negativo. Bueno. Para bien. Me ha ayudado a esforzarme mucho. Yo sabía que esto iba a ser siempre el pero y he tratado de que juegue a mi favor todo el tiempo. Entonces yo entré a trabajar, mi primer trabajo fue en Recorcholis. Estuve ahí unos meses y de ahí me fui a CNA a vender tarjetas, a ofrecer, ¿qué es una tarjeta CNA? No sé qué, bueno. Ahí estuve casi toda la carrera también, fue una carrera corta de 3 años. Entonces trabajaba, estudiaba, tenía mi propio dinero, pero a finales de la carrera, pues ya tenía que tomar una decisión porque tenía que aprender ya derecho, ¿no? Ya no podía estar ahí. Entonces, así fue que yo decido entrar a la Universidad Salazar, elijo el plan, 3 años, y pues es mi alma mater. Nos quedamos en la Salazar. Ahí me quedo, en la Salazar, obtengo una beca, una beca del 50% de la colegiatura, para apoyar a mis papás también, ¿no? Y una de las mejores escuelas, tenemos que decirlo así. Yo quiero decir algo.
ahí estudié en mi universidad y ahí estudié, me adelanto un poquito, mi maestría. Y yo vivo de mi profesión. La verdad es que para mí sí es mi alma mater y estoy súper orgullosa de haber estudiado en la Universidad Salazar. Ale, yo no soy experto en temas legales, de abogacía y todo. Pásale, gracias. Nos van a dar tantito cafecito. Sí. Ustedes ya saben la marca. Vamos a evitar decirla, pero ustedes ya conocen la marca de la casa. El mejor café, por cierto. El mejor café para Muchas gracias. Para que no haya broncas ahí con la cuestión de la publicidad de YouTube, pero bueno, hay diferentes ramas de la abogacía, ¿no? O sea, el tema penal, el tema judicial, el tema familiar, yo desconozco de eso. Platícanos un poco, o sea, estudias derecho, pero ¿qué dices? ¿Va a ser derecho tal? ¿Y por qué? Yo estudio Derecho, termino en 3 años, termino justo en diciembre del 2007. Yo los 2 últimos cuatrimestres intenté que me enseñaran, fui a varios despachos, toqué puertas en el Poder Judicial, ilusamente, ¿no? Yo veía a algunos compañeros que estaban ahí en el Poder Judicial y yo decía, bueno, pues si ellos pueden, yo también. Entonces yo ilusamente voy, toco la puerta, me pasé con todos los jueces y magistrados del Poder Judicial, pidiéndoles una oportunidad de entrar a hacer méritos o lo que sea, servicio social, lo que fuera. Y todo el mundo me dijo que no. En el Poder Judicial. En el Poder Judicial Federal. A ver, voy a hacerte una pregunta clave. Sí. ¿Hay una razón de por qué te hayan dicho que no? ¿Que tú la sepas? Que yo la sepa ciencia cierta, ¿no? Yo pienso que es por temas de que ahí los que entraban, en este momento ya no lo sé, voy a hablar de aquel momento, era porque tenían un padrino, un tío, un papá o alguien ahí, ¿no? O sea, después, o sea, yo por eso lo dije desde el inicio, ilusamente, porque después yo le preguntaba a mis amigos, oye, ¿cómo le hiciste para estar, no? No, pues es que mi tío, no, pues es que el amigo de mi papá, no, pues es que mi papá está, no sé, entonces ahí ya dije, pues qué ilusa, ¿no? De haberlo sabido antes, pues no llego ahí, a tocar las puertas. Y entonces los 2 últimos... ¿O te hubieras conseguido un padrino? O hubiera tratado de conseguir un padrino, ¿no? Pero pues estaba difícil. ¿Cuántos años tenía Ale en ese momento? En ese momento estaba por cumplir 21 años. 21, titulada. Estaba terminando, estaba en los 2 últimos cuatrimestres, o sea, sí, estábamos en los 2 últimos cuatrimestres porque, pues, digamos que los últimos 2 cuatrimestres te los aventabas en 8 meses. Ok. ¿No? Pero lo que ya querías era ya... Lo que ya quería era aprender. Entonces... Ya habían soltado ahí ¿cómo se llama? A la gente para que ya fuera y saliera a apoyar a todo el mundo. Yo intenté aprender en despachos porque yo siempre tuve mucha claridad de a dónde me quería dirigir. Estoy viviendo lo que siempre quise vivir, pero antes no sabía cómo. Bueno, sí sabía los pasos, sabía que había una escalera, cada peldaño es cada parte de las cuestiones que yo he vivido. Entonces, yo traté de buscar despachos, el Poder Judicial, para aprender en los despachos en los que sí me dieron la oportunidad algunos, pero eran para, ve a pagar el recibo de agua, ve a pagar el cable, hazme estos recibos de honorarios. Y yo realmente quería aprender derecho, quería aprender lo que era el ejercicio profesional. Sí. Cuando ya termino por completo la carrera, ahí va otro aspecto que nunca lo he dicho en público, creo, o quizás sí, ¿no? Eso sí no lo recuerdo, pero yo pagué para que me enseñaran. Las generaciones actuales siempre están a la expectativa de cuánto me vas a pagar, cuánto te tengo que... más bien, cuánto es lo que me vas a dar de prestaciones, qué horario tan pequeño voy a tener y realmente qué voy a sacar de beneficio. Ponen sus condiciones antes de trabajar. Claro. Uh-huh. Pero en aquel momento... Los chiquillos de cristal. Creo que es una generación distinta, ¿no? Son generaciones distintas, tienen otro tipo de conciencia ahora. Okay. Pero no todos son así. Hay muchos chicos y chicas muy
valientes, muy autosuficientes, que se han abierto camino, ¿no? Claro, claro. Hay muchos chicos muy conscientes estamos viendo otra época totalmente y tenemos que ir adaptándonos a todas las épocas. En aquel momento, pues igual quizá era por mi orientación, quizá igual era por mi apariencia física que nunca ha sido femenina. No sé cuáles realmente hayan sido los motivos, ni los quiero saber. Y tuviste que pagar. Y terminé la carrera y yo dije, ¿qué hago? O sea, quiero aprender, pero ya me di cuenta que no me van a enseñar. Eso, todo lo que acabo de decir, sumado a que realmente nuestro gremio de abogados, y lo veo ahora también de adulta, ya de profesionista, la mayoría somos, me voy a incluir para no excluirme, aunque yo no me considero así, pues somos muy egoístas en nuestro conocimiento. De verdad que queremos ser un gremio así cerrado, solamente queremos darlo en un curso, pero no sé si ese era el motivo o cuál verdaderamente fue el motivo, pero termino la carrera y hablo con una licenciada, con una abogada que me había dado clases y le digo, yo quiero aprender. Y me dice, híjole, pero ahorita no tengo espacio en mi despacho para contratar. Tengo a personas que ya me están ayudando y les pago, pero me dice, si quieres aprender, te puedo rentar ahí un pedacito en mi despacho y llegamos finalmente al acuerdo que sí, yo llevé mi escritorio, mi silla, mi impresora, me rentaba ese pedacito del escritorio, la silla y la impresora, y yo le daba la mitad de los asuntos que me caían. Era una recién egresada, gracias a Dios me cayeron como 3 asuntos, le di la mitad. Era una especie como mitad de outsourcing para ella, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Yo le daba la mitad de mis asuntos y también le ayudaba en algunos de sus asuntos, pero ya no desde el mismo aspecto que sus auxiliares, que era de ir a checar expedientes, de tramitar copias, no. En mi caso, ya era algo concreto, ¿no? No me arrepiento. Hace muchos años le escribí, se lo agradecí. No estoy enojada por eso. Lo cuento como una anécdota. Yo pagué para aprender y aprendí. Qué bueno, qué bueno, y te dio la oportunidad. Totalmente la oportunidad. Yo recuerdo perfectamente que un día me dice, vámonos a una audiencia, era de un asunto de ella, un asunto familiar, era un desahogo de prueba testimonial y llegamos al juzgado, empieza la audiencia y todo y iba avanzando, eran como 2 o 3 testigos que se iban a desahogar y una de esas me dice, me tengo que ir a una audiencia en la Profeco, ¿te puedes quedar? Yo llevaba como 3 semanas en su despacho y dije como, sí. Ya como CEO del buffet, ¿no? Sí. ¿Te puedes quedar? Y yo, ¿cómo aquí? Sí. Y le digo, ¿pero qué hago? Y ni siquiera tengo licencia. No, así, efectivamente. Le digo, ¿pero qué hago? No, espérate, mira, ya están hechas el pliego de posiciones. El pliego de posiciones es el interrogatorio, por así decir, las preguntas que se le hacen a un testigo. Ya está presentado y todo. No tardo, a lo mucho 1 hora. Y yo, 1 hora... Tú eres chingona, me dice, tú eres chingona, quédate, ahorita regreso y cualquier cosa me llamas. Esa confianza que me dio construyó en mí seguridad, mucha seguridad. Entonces me dice, si notas algo raro, que le están haciendo caritas al testigo o que se mete me avisas. Y le dices a la secretaria, eso no lo puede hacer. Bueno. Entonces, 2, 3 cosas de ese tipo que hizo a lo largo, estuve poco, como unos 8 meses con ella. Te fortalecieron. Me construyeron, o sea, me construyeron. Yo tengo que reconocerlo y un día sí se lo dije, se lo escribí y le dije muchas gracias porque yo buscaba aprender y usted me enseñó. Pero pues no había paga y también había que comer. Y mis papás son de otra generación. Yo iba para cumplir más o menos 22 años cuando mi papá me dijo, pues, oye, ¿qué vas a hacer, no? Mi hermana la mayor terminó la carrera de medicina y se fue al Estado de México a trabajar un tiempo. Mi hermana la de en medio, pues, tuvo quien le apoyara para entrar a gobierno. Y yo persiguiendo mis sueños, jugándole a la emprendedora, ¿no? De a ver qué hago, quiero ser una abogada independiente algún día. Y mi papá me dijo, mi compromiso contigo se terminó. Ya tienes una profesión y hasta ahí terminó mi compromiso contigo. Entonces, o sea, era más presión para buscar. Ya no podía estar ahí en el despacho más tiempo. Ale, ¿qué sentiste en esos momentos que papá y que mamá te dijeron, pues ya es hora de volar
Ale de cualquier manera pues ya era una chica más independiente, trabajaba y todo, pero ahora era enfrentarte sola totalmente. Y con todo lo que arrastras en cuestión de, pues, sí, conocimiento, sí, amistades, pero pues sin el apoyo allá afuera de un padrino, sin el apoyo de un familiar en lugares como los que describías hace rato, ¿cómo se siente Ale en ese momento? Tenía miedo. Tenía miedo, pero sabía que podía hacerlo. Yo dejé de ir a la iglesia, pero nunca he dejado de creer en Dios. Eso no se puede hacer. Ya una vez que tienes el sello, ya estás tatuado, estás marcado. Entonces, yo sabía que Dios iba a hacer algo por mí, yo lo sabía. Y pues yo recuerdo cuando mi papá me lo dijo, yo estaba como sentada en mi laptop en la sala y él se acercó y se paró así frente a mí y me dijo, mi compromiso contigo ya se terminó, ¿qué vas a hacer? Y entendí perfecto lo que quería decirme, ¿no? O sea, ya no más gasto, no más esto, muchas cosas significaba el tema. Y dije, pues tengo que buscar trabajo, tengo que empezar a buscar ya no puedo estar aquí en el despacho de la licenciada en estos términos, ¿no? Y me postulé a una vacante de una firma nacional de fiscalistas. Era el sueldo, estamos hablando de 2008, 6,000 pesos ofrecían de sueldo. El salario mínimo estaba como en 4,000 y cacho, creo. Pues era más que el mínimo. Estamos hablando de otra época. Me postulo, voy a la entrevista y recuerdo también perfecto esa entrevista. Al final me dijo la directora de recursos humanos algo así como, fíjate que ya teníamos, me dijo esto, fíjate que ya teníamos a la persona que queríamos contratar para el puesto, pero yo te veo muy segura. Te ves muy joven, me dice, te ves muy joven, pero te veo mucho más segura de lo que sabes. Por eso no me arrepiento de haber pagado. Esa seguridad me la dio la licenciada, sin duda alguna. Me dijo, déjame hablar con el socio que es el que va a tomar finalmente la decisión y te hablamos. Yo sí viví el tema del te hablamos, ¿no? Luego te llamamos. Claro. Esos días en los que tú dices, uy, ¿será que me llaman? ¿Será que no? La incertidumbre. La incertidumbre es horrible. Pero qué padre porque no te dijo no. No, claro. Entonces yo decía, ya tenían a la persona, ¿será que me llaman? ¿Será que no? Creo que la entrevista habrá sido como un jueves y yo lo recuerdo perfecto. Me habló un sábado 1 de noviembre, si no estoy mal, y me habla por teléfono y me dice, Alejandra, ¿sí? Te habla fulana de tal, de la firma tal. ¿Te podrías presentar el lunes a trabajar? Tú fuiste la elegida para el cargo, para el puesto. Era auxiliar jurídico el puesto, ¿no? En Tuxtla. Aquí en Tuxtla. O sea, yo vivía ahí en la Penipac, y ese tema era en la Plaza Bonampak. O sea, yo me iba caminando y me regresaba caminando, ¿no? Yo vi la luz y dije, sabía que Dios iba a hacer algo por mí. O sea, no, yo lo sabía, pues, lo sabía. No sabía cuándo, ¿verdad? ¿En donde vivías sola o todavía con papás? Todavía vivía con mis papás. Tenía 21 años, estaba por cumplir los 22, me parece. Ya tenías las maletas afuera, pero ya... Ya tenía las ganas, pero no tenía el presupuesto, ¿no? O sea, no tenía el presupuesto para emprender el vuelo. Entro a trabajar, le echo todas las ganas. Yo traía todo el ímpetu de ejercer mi carrera. Y sí, al poco tiempo, obviamente también tuvo que ver mucho el tema de mi orientación, las reglas de la casa, etcétera. Que no es que las estuviera rompiendo duramente, pero pues no, mis papás no congeniaban con muchas cosas, ¿no? Entonces ellos fueron claros conmigo y a los 20, creo que no se fue a los 21, 22 años, yo ya me independizo. Correcto. La gente dice, porque me fui a vivir a la casa de al lado de mis papás, de la comadre de mi mamá, y la gente dice, ay, no, pues así que chiste. Claro, te pasan la comida por la ventana, ¿no? No es cierto, o sea, yo ya pagaba mi renta, mi papá no me la pagaba. Mi mamá, o sea, no voy a expresarlo así, pero yo solamente me llevé una cómoda que me hizo mi abuelito, mi cama y una tele de 32 pulgadas que yo había comprado. Y mi ropa, obviamente, ¿no? Trastes, recuerdo a mis amigos, mis reales, dijeras, mis amigos me regalaron trastes de sus mamás.
El de... Pobre mamá, todavía de estar Sí, buscando ahí la olla y mi dice, topper rosa. mi topper, ajá, sí. La casa de Alejandra, ¿no? No tenía comedor, no tenía nadie. El inquilino anterior había vendido muebles. Yo no me fui peleando, al contrario. Mi mamá me dijo, oye, el inquilino de ahí, fíjate que se va a Monterrey, pero le cuesta muy cara la mudanza, está vendiendo sus cosas. Claro. Tengo todavía el cilindro de gas que le compré a él. Claro. Le compré un refri viejito y una lavadora y una estufa de 4 hornillas, pequeña, de las pequeñas, sin horno. Así, sin comedor, sin sala, sin nada. Como se tiene que empezar. Así, totalmente. Lo digo porque recientemente unos chicos que conozco tienen ahí unos detalles en casa, me hablaron por teléfono, es una chica, y me dijo, ingeniero, está pasando esta situación, mire, me voy a salir de la casa, solamente para que sepa, ya no me van a poder localizar allá, y quiere tener todo nuevo, o sea, quiere comprar refri nuevo, televisión nueva, tener el loft con internet, todo. Ni nosotros, ya en los mejores momentos trabajando, vamos a una plaza comercial a comprar lo nuevo, ¿no? O sea, se empieza así, Ale, ¿o no? Sí, digo, si puedes, si tienes la capacidad económica, pues empieza con lujos, pero si no, empiezas de nada, ¿no? Entonces, en mi caso, pues fue así, de mi cama, mi cómoda, mi televisión, afuera un refri, una estufa, la lavadora y ya, sin comedor, ahora sí como los japoneses o los coreanos comiendo en el piso. Después mi papá me hizo el favor de prestarme una mesa de plástico, esas de marca de cerveza, nada más porque llegaban mis cuates y no teníamos dónde sentarnos, ¿no? Pero así empecé. Había eco en la casa, pues la casa estaba vacía, en una casa estaba vacía, había eco, no había muebles. Y pues así es como comienzo yo a independizarme, ya tenía mi trabajo, ahora ya vivía sola. Aunque la gente dice, no porque vivías al lado, vivía sola. Claro. Me hacía cargo de mis gastos sola, ¿no? Correcto. Ale, después de que empieza ya tu etapa laboral, te preguntaba yo hace rato, y creo que fue todavía parte de tu experiencia, ¿en qué momento decides qué tipo de derecho ejercer? Bueno. Yo me voy a esta firma nacional de fiscalistas, estoy ahí más o menos 2 años. Por supuesto que hubo un poco de discriminación, de violencia, por supuesto que sí, vamos a hablarlo de esa manera. ¿Por parte de quién? ¿De tus compañeros? No, por parte de la directora en aquel momento. Era pasivo-agresiva y a veces físicamente agresiva, ¿no? Lo máximo que llegó a hacer fue como de empujar una silla, o sea, estábamos tratando de imprimir, la impresora no servía, no funcionaba, entonces yo estaba sentada en una silla y me empujó con todo y silla, ¿no? Hubo discriminación, con comentarios pasivo-agresivos acerca, pues, de mi imagen poco femenina, etcétera, ¿no? Yo lo tuve que sobrellevar porque sabía que era un escalón, un peldaño de la escalera que yo estaba subiendo. Claro. Más o menos estuve ahí como 2 años, llegué a ser encargada del departamento jurídico, llegué a ser jefa del departamento jurídico y tenía a mi cargo la plaza de Tuxtla y la plaza de Tapachula. Sí crecí un poco ahí. Esta directora, perdón que te interrumpa, conocía tus capacidades. Claro. Porque bien pudo, una, haberte no contratado, otra, bueno, tal vez contratado sí porque no te conocía, pero ya ahí adentro pudo no haberte ascendido y aún con sus formas te ascendió porque tu capacidad permitió que ella dijera, pues no estoy del todo de acuerdo, pero necesito de ella. Claro, es el pero de que hablábamos hace un rato, ¿no? Es muy capaz, Alejandra es muy capaz, Alejandra es muy inteligente, pero su imagen, pero es lesbiana, pero entonces sí crecí, pero ya no podía seguir más adelante, ¿no? Sí crecí, pero ya no tanto. Bajo la dirección de ella. Bajo la dirección porque pudo haber estado alguien más que entendiera completamente. Claro, por supuesto, bajo la dirección de ella. Con mis demás compañeros, pues todo bien, ¿no? Esta firma era fiscalista. Ahí yo aprendí temas fiscales, temas corporativos, temas laborales,
era como muy integral, pero muy empresarial, era como muy dirigida empresarialmente, y ahí me voy enfocando un poco a temas fiscales, corporativos, etcétera, ¿no? De defensa fiscal en aquel momento. Cuando yo veo que ahí ya no da para más, aviso, digo, yo voy a buscar otras oportunidades y me voy a una firma local, pero que tenía una notaría y un despacho fiscal, ¿no? Por lo que yo había aprendido allá, por la experiencia que traía allá y porque aquí en Chiapas había muy pocos fiscalistas, yo considero que mi perfil le atrajo en aquel momento al abogado, era él y su papá, que tomaron la decisión, me contratan y me vuelvo gerente jurídico y me estoy a cargo de temas de notaría y a cargo de temas fiscales. O sea, la notaría del papá y los temas fiscales eran del hijo. Entonces me vuelvo gerente y me hago cargo de estas dos partes. Y aquí había aprendido muchas cosas laborales, contratos, muchas cosas que la mayoría de abogados litigantes no saben. Yo me las aprendí aquí, actas de asamblea, etcétera. Y luego me voy a notaría y amplío mucho más mi bagaje. Y también me voy al área fiscal, continúo en el área fiscal. Pero todo seguía muy enfocado a empresa, ¿no? Estuve en esa firma, igual lo mismo. En ese aspecto, vuelvo a repetir, sí hubo también discriminación, también hubo... Era muy violento el jefe, el hijo, el papá no. ¿Con todos? Con las mujeres era muy misógino. Él era absolutamente misógino, ¿no? No voy a decir que fue conmigo nada más, porque yo sí vi que maltrató a otras mujeres. Considero que sigue siendo, no sé si ya habrá cambiado, pero él es muy misógino, súper misógino. Entonces era muy violento. ¿Y habiendo tantas chicas, hicieron algo? Vivíamos otra época, aún a pesar de que vivimos la época actual, por ejemplo, temas de feminismo, temas de igualdad, no se entienden, no se alcanzan a comprender, piensan que es pagar mitad la cuenta, pero nada que ver con eso. Entonces, no, lo que hacíamos era renunciar, lo que hacíamos era irnos. Todavía no se escuchaba tanto y no estaba tan normalizado el tema de la cuestión de aceptación de identidad. Y no tengo que supongo, porque pues también me tocó vivir, somos contemporáneos, claro. Ale, pero creo que los candados poco a poco se han ido cerrando, creo que las leyes han ido haciendo lo propio, sin afán de hablar de cuestión de política, porque eso es lo que menos busco aquí en el canal. No tocamos temas ni de religión ni de política, pero somos muy respetuosos. Sin embargo, creo que nos han tenido que ir apretando las tuercas para que entremos en razón. Claro. ¿Crees que ha sido así? Pienso que cada vez hay un poquito más de conciencia, por eso también hablábamos de esta generación nueva que ya trae un poquito más de conciencia de los derechos. Sin embargo, vivimos en un sistema machista, patriarcal y cuesta mucho. Sí han ido cambiando las legislaciones, claro que sí, pero pues falta muchísimo, todavía se sigue dando. Yo creo que con el conocimiento que va adquiriendo, que el tema central de los cambios sociales es el conocimiento. Entre más conocimientos tenga una persona, más conciencia, mayor pensamiento crítico, la sociedad podría ir evolucionando hacia caminos mucho más avanzados en tema de respeto a los derechos, de respeto a las personas, de no discriminación, etcétera. Incluso en mi caso, esta parte que voy entendiendo, no me considero una feminista, pero sí tengo base feminista. Luego vamos a hablar de eso cuando lleguemos al tema de mi pareja actual. Entonces, yo creo que en ese sentido, yo sí considero que es el conocimiento el que va haciendo que seamos cada vez más exigentes con las personas en relación al respeto que se nos debe de tener. Correcto. Pero, por ejemplo, él en aquel momento pues no se hablaba tanto de esto. Estamos hablando 2010 más o menos. Yo trabajé 5 años en esa notaría. De no haber sido así, quizás seguiría ahí, no lo sé. Quizás no, porque también tenía mucha claridad hacia donde yo me dirigía.
Y pues seguí en el mismo camino. Estando ahí, estudié mi maestría en impuestos. Estando ahí, me fui especializando un poquito más en esos temas. Hubo un break de 1 año más o menos en los que yo salgo un rato de ahí, pero luego regreso. Y estoy hablando de aquella época, 2010 al 2015, yo ganaba casi los 20,000 pesos al mes. Sí, casi los 20,000. Hasta ahorita sigue siendo un sueldazo. Es un buen salario. Claro, o sea, antes ese era el gancho. O sea, es que te costaba dejar como al agresor, ¿no? O sea, el agresor genera una dependencia con su víctima. Ese es el gancho del agresor. Empieza a generar una dependencia con su víctima, una codependencia. No trabajes, yo te mantengo. Y no hagas tal cosa, yo lo hago por ti. Y luego no sé, se quiere volver el todo para la víctima. Así ese perfil, si yo lo hubiese sabido antes, no lo hubiese permitido por mucho tiempo, pero pues él pagaba buenos sueldos y eso le daba el margen de maltratar sobre todo a las mujeres. Todas las excompañeras con las que hemos platicado estábamos en el mismo mood, ¿no? Todas tenemos ese mal recuerdo de él, no del trabajo. El trabajo era padrísimo, a mí me encantaba lo que hacía. El problema era él lo arruinaba todo. Entonces, yo estoy ahí más o menos 5 años con su papá. Su papá, una belleza de persona, ¿no? Belleza de persona. Y llega un momento en que, bueno, aquí voy a hacer un paréntesis de una de las mejores anécdotas que yo considero tener. Yo acababa de sacar en el 2013, compré mi sueño, que era un Jetta clásico color blanco, ¿no? Lo compré de agencia. O sea, dije yo, este es mi sueño hecho realidad. Pues 5 años de a 20,000 pesos mensuales, claro. Sí, ¿no? Entonces, este es mi sueño hecho realidad. Ya había amueblado la casa, ¿no? O sea, sí ya podía. Y compro el carro y yo digo, bueno, voy a ir abonando, voy a ir saliendo de la deuda, porque también estaba estudiando la maestría, tenía gastos fuertes. Y fue a finales del 2013, dije yo, bueno, voy a estar aquí 2015, 16, termino de pagar el carro, termino la maestría, termino todo, y ya de ahí a volar paloma, ¿no? O sea, ya tenía el plan perfecto de mi vida, el plan perfecto. Pero las cosas nunca salen como las planeamos, ¿no? Bueno, vamos a hacer algo. ¿Qué te parece si esas cosas que nunca salen como las planeamos, nos las platicas en la siguiente emisión, mi querida Ale? Por el día de hoy la vamos a dejar hasta acá. No dejen de ver el siguiente video. Esta historia está buenísima, buenísima con mi querida Ale Cuello. No nos despedimos, Ale, seguimos acá. Claro que sí. Pero en la siguiente emisión vamos a conocer qué pasó con esa historia que estaba bien organizada y que no salió como queríamos. Claro que sí. Cuídense mucho. Yo soy Memo Iván Huerta. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Memo Iván Huerta. Aquí en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos lados. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.